Gusto presentarme. Mi nombre es Lucero Raquel López Castillo, alumna de la licenciatura en Sociolingüística enfocada a la educación bilingüe intercultural en la Escuela de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El curso se llama Introducción a la Fonología y está a cargo de la licenciada Sonia Judith Tello Pérez. En este video veremos la elaboración del alfabeto práctico y hemos elegido el italiano en su variante napolitana. Hay pasos para la elaboración del alfabeto práctico y en el primero es la descripción del idioma. En este paso se describen el lugar de origen del idioma, las características que contiene y la estructura, y este paso nos sirve de base para derivar al resto de pasos. La República Italiana tiene ciertas características en su lenguaje. Vamos a ver como primera parte la fonología, el lenguaje y la lengua, la función del acto lingüístico, el aspecto de una lengua, el sonido, el signo y ya concluyendo pues todo el alfabeto. El lenguaje. El resultado individual de estos dos componentes de la expresión se dice lenguaje contraponiéndose a la lengua, que se designa el patrimonio común expresivo de la comunidad. El lenguaje indica la expresión de un signo individual en línea, por lo que en general se dice lenguaje de expresión. El acto del habla. El acto del habla puede tener dos funciones: con ella o expresar libremente las ideas o sentimientos que nos domina o tratar de hacerse entender por los demás. En el primer caso, la palabra es esencialmente el símbolo para donde siempre se expresa la intuición individual, y en el segundo caso es una señal en la que convencionalmente se ha utilizado para indicar una cosa o una acción. Los sonidos y los signos. Los sonidos son los que forman una palabra mientras nosotros la estamos diciendo, y los signos son símbolos que se representan por letras. Los primeros en encontrar una manera de representar sonidos con las letras fueron los fenicios. Acá vemos la imagen de las ondas sonoras de cuando estamos diciendo una palabra, y gráficamente cómo se escribe palabra. Aquí tenemos sonido e imagen de una palabra. La composición del alfabeto italiano. Tenemos acá las letras que lo conforman. Unos sonidos no nos aparecen, o más bien dicho, no se representan gráficamente. Estas son las clasificaciones que no se encuentran gráficamente, pero hay opciones para poderla representar dentro del idioma. Para iniciar el proceso para elaborar un alfabeto práctico, se deben seguir lineamientos y reglas a las cuales nos debemos apegar para obtener un resultado efectivo, positivo, ¿verdad? En el primer paso nosotros vamos a enlistar palabras. Las tenemos que enlistar en sus tres ambientes: inicio, medio y final. Aquí tenemos ejemplo: inicio, medio y final. En inicio, artículo con A, cuando con A, maniera A. Aquí tenemos que indistintamente nosotros debemos de analizar ya sea vocal o consonante. Acá tenemos ejemplo con la I, que nos aparece en inicio, medio y final, y con L, inicio, medio y final. En el segundo paso nosotros vamos a analizar fonéticamente. Para esto nosotros nos hemos basado en el alfabeto fonético internacional y el alfabeto fonético americano. El prontuario de fonética articulatoria, que ha sido de gran ayuda para nosotros para poder analizar los sonidos y representarlo por símbolos. Al pasar en este paso, aquí tenemos nosotros que debemos de aplicarlo y representarlo dentro de corchetes siempre. Acá nuevamente vemos el análisis, ejemplo de análisis fonético. Ahora pasamos al tercer paso. En este nosotros vamos a crear el cuadro fonético internacional y solo vamos a colocar los fonos encontrados con el análisis anterior. Aquí vemos el ejemplo del cuadro fonético.
cuando no nos aparecen símbolos basados en el alfabeto fonético internacional de las consonantes, podemos auxiliarnos también con este otro cuadro fonético, que nos aparecen otros símbolos que son más cercanos a sonidos un poco diferentes. Nos vamos al cuadro fonémico. En el cuadro fonémico, este ya es resultado cuando nosotros hacemos nuestra regla en proceso. La fórmula de proceso nosotros la vamos a representar siempre dentro de llaves, y para este nos aparecen las variantes de cada una de las letras que hemos analizado dentro del abecedario. Luego nos vamos a la fórmula en prosa, que es la explicación en letras, ¿verdad?, de la fórmula de proceso. Acá vemos los tipos de alófono que nos arroja cada una de las letras, y con esto los alófonos más representativos, que son los colocados en el cuadro fonémico. Luego del cuadro fonémico nos vamos a realizar lo que son los pares mínimos. ¿Qué son los pares mínimos? Son parejas de palabras que están ligadas por todo el sonido y solo se diferencian por una consonante. Pure, dure sería un ejemplo de ellas, ¿verdad? Pure significa demasiado, dure, duro. Entonces sí nos representan dos palabras diferentes. Acá en este tipo de estudio, que se llama rasgo distintivo, nosotros vamos a colocar las 5 características esenciales de cada una de las letras que encontramos. Vamos a ver ejemplo, leto, decto. La L es alveolar, aproximante lateral, sorda, consonántica. La D de decto es alveolar, oclusiva, sorda y consonántica, y ambas tienen la característica de tener aire egresivo. Vamos a ver el punto de las vocales. Las vocales en italiano, vocales de plural, la I nos representa o es un pluralizador en las palabras. El triángulo vocálico del italiano consta de los sonidos encontrados y estudiados en cada uno de los pasos del análisis. Las vocales son sonidos del lenguaje que son sonorantes, es decir, son producidos sin ningún impedimento vocal. Acá tenemos las vocales que nos aparecen, y nosotros nos vamos a basar en categorías para clasificar los sonidos de las vocales. Y el primero sería la apertura de nuestra boca. La apertura puede ser abierta, semiabierta, semicerrada y cerrada. Y la posición de nuestra lengua al pronunciarlas puede ser anterior, antes de la lengua, central, en el centro de la lengua, y posterior, en el dorso de la lengua. Tenemos la clasificación de las vocales, que hay duras o ásperas, dure o aspre, y que son A, E, O, y molli o dolci, que son las dulces, y U. Para aprender a pronunciar las vocales desconocidas, es útil hacer un ejercicio de deslizamiento, por ejemplo, manteniendo constante la posición de los labios, y gradualmente se va deslizando la lengua en posición de los labios, y ya sean posterior y luego en posición alta o baja, y hacer siempre los mismos ejercicios para que nuestra lengua se adecue al nuevo idioma que vamos a hablar. Dentro del italiano están los aspectos dentro de las vocales, que son el diptongo y el triptongo. En el diptongo es la unión de dos vocales, y el triptongo es la unión de 3 vocales, 2 dulces sin acento y una dura pronunciada en una sola emisión de aire. Tenemos las vocales analizadas en sus 3 ambientes, inicio, medio y final. Vemos ejemplos de triángulos vocálicos del italiano
y el triángulo vocálico propio, en el cual acá nos deben aparecer las vocales acercadas a las centralizadas. Acá podemos ver anterior, central y posterior, nuestra posición en la lengua y nuestra postura de boca, que puede ser cerrada, semicerrada, semiabierta o abierta. Las contoides y vocoides que forman el idioma italiano en nuestra variante napolitana. El abecedario del italiano contiene 27 contoides basados en 15 consonantes y contiene 12 vocoides basados en 5 vocales. Agradezco de todo corazón a la Universidad Mariano Gálvez, y poder estudiar la licenciatura en sociolingüística enfocada en la educación bilingüe intercultural y pertenecer a la Escuela de Lingüística de la Facultad de Humanidades. Me comprometo como guatemalteca a brindar y ser una mujer con alto rendimiento. Gracias.